¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos. Hemos llegado al repaso de la lección de la escuela sabática, la lección número 7. Esta lleva titulada Compartir la palabra. Nuestro versículo para memorizar, esta se encuentra en Isaías del capítulo 5 y del versículo 11, que dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Aquí en el tema introductorio nos muestra que cuando nosotros testificamos o cuando hablamos de Jesús, nos arroja una pregunta muy interesante que dice, ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? O es más, ¿qué sabríamos sobre los temas acerca del gran conflicto, sobre el amor de Dios, sobre la resurrección, su ministerio, si no estuviera en las Escrituras? Pues sería una pregunta muy interesante, porque si no hubiera Biblia, si no hubiera evidencia, pues en balde sería la predicación o el compartir el Evangelio. Porque aunque la naturaleza revele la majestad y el poder de Dios, no revela un tema importante, que es el plan de salvación. Por eso, en Juan 1:9 nos dice un versículo, que la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Es decir, que sin la palabra de Dios, pues no podemos tener una explicación o el Espíritu Santo no podría manifestarse sobre nosotros y nuestra capacidad o nuestro entendimiento sería limitado. No podríamos saber más allá de ello. Por eso es que la palabra escrita de Dios es una revelación clara, es una revelación completa de Jesús, de la palabra viviente. Nosotros, al poder leer nuestra Biblia, siempre es importante pedir la dirección divina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender y podamos entender el mensaje. A veces pasa de que algunos líderes religiosos, aunque estudian la palabra de Dios, que la estudian constantemente, muchos no entienden el mensaje o lo interpretan de otra manera. Y ese a veces puede ser un error que uno mismo llega a cometer. Yo puedo leer la Biblia, pero mi entendimiento me da otro fuera del contexto que realmente me quiere llegar a entender. Por eso, un versículo que se encuentra aquí en Juan 5:39, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bonito versículo, ¿verdad? Por eso es importante de que cada enseñanza de la Biblia refleja el carácter de Jesús. Como mensaje final, nosotros cuando compartimos la palabra de Dios hacia las demás personas, nuestro objetivo principal es no demostrar que nosotros tenemos la verdad y que esa persona esté equivocada. Es decir, que yo estudio la Biblia y yo hablar a otra persona le digo, no, pues tú estás mal, tú tienes otras creencias, tú tienes otras doctrinas diferentes a yo. Nada de eso, sino revelar a Jesús que acerca de la verdad que nosotros compartimos. Es decir, nosotros cuando hablamos acerca de una persona, cuando compartimos de la palabra, es de hacerlo con amor, mostrarle interés y sobre todo de que esa persona conozca y aprenda acerca del amor de Dios. Así que te invito que a lo largo de este programa nos puedas seguir acompañando y conocer acerca de este estudio de la lección. Continuando con la transmisión del día domingo, tenemos en cuenta que lleva como título Símbolos de la Palabra de Dios. Así que empecemos nuevamente. Sandy, en estos momentos hay 5 símbolos que nos representan que es la palabra de Dios. Así que, ¿qué tal empezamos describiendo cada uno de ellos en este momento? Ok, Dani. En el Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino. Cuando nosotros conocemos de Dios, de Jesús, Él es una luz que esparce toda oscuridad que hay en nuestra vida. Él ilumina nuestro sendero y nuestra vida ya tiene una compañía para que podamos caminar. La oscuridad se va y la luz hace a un lado las tinieblas. Seguimos con otros 2 símbolos muy importantes, Dani, el fuego y el martillo, que nos menciona Jeremías 23, 29. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, pues nos explica brevemente que el fuego es el amor
que nos consume nuestros corazones, el amor de nuestro Dios. Pero antes de eso necesitamos el martillo, que el martillo es que rompe realmente ese corazón, como puedo explicar lo que es el corazón de piedra que tenemos nosotros. El martillo nos ayudará demasiado para que el verdadero amor de nuestro Dios, que es el fuego, que entre hacia nosotros, porque sabemos que para eso necesitamos despejar todo pecado que nos rodea. Aquí nos explica brevemente, nos da como la escoria del egoísmo, la codicia y la lujuria, y entre otros pecados que llega a consumirnos. Necesitamos ese fuego que es el amor verdadero de nuestro Dios, que es nuestro Salvador. Así que cada día necesitamos que el pecado se aleje y que la palabra de nuestro Dios entre a nuestra vida. Continuando con los símbolos, aquí nos muestra también que es la semilla. ¿Qué nos puedes explicar? La característica principal de la semilla es que da vida. Para que la semilla crezca lleva un periodo de tiempo. Algunas semillas crecen rápido, algunas demoran en crecer. Así es cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones. Algunos llevamos nuestro proceso pronto, algunos llevamos un proceso más largo. Cuando nosotros le hablamos a otros de Jesús, sembramos la semilla, pero depende de cada uno el tiempo que llevará en germinar esa semilla. Todo es conforme a la voluntad de Dios. Él hará florecer esa semilla en su determinado momento. Continuamos con el último símbolo que se nos menciona aquí, que es el pan nutritivo. Dani, ¿qué nos puedes mencionar de eso? Bueno, pues hoy en día sabemos que hay pocas cosas que llegan a satisfacernos a nosotros mismos, que buscamos afuera para buscar que satisface nuestra vida. Pero sabemos que el pan, que es nuestro Dios, que es la palabra de Dios, llega a nutrirnos y a llevarnos a nuestra salvación. Pues aquí nos explica que la palabra de Dios satisface el hambre del alma y nutre nuestros anhelos espirituales internos. Así que cada día debemos alimentarnos sanamente, que es la palabra de nuestro Dios, que es el pan y nuestra salvación. Como estos símbolos que mencionamos anteriormente, necesitamos día a día para continuar con nuestra vida y no permitir que el pecado nos consuma en nuestros corazones. La palabra de Dios es lo que nos va a salvar hacia nosotros. Así que antes de terminar, les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes, mis queridos amigos. ¿Ustedes cuentan con estos 5 símbolos en sus corazones o en su vida? Y bien, para continuar con nuestra lección en el día lunes, el poder creador de la palabra de Dios, la lección nos marca unos libros en los cuales nosotros podemos reflexionar y leer sobre el tema, como por ejemplo en Hebreos y Salmos, a lo que nos manda la siguiente pregunta. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de la palabra de Dios? Y bien, David, platícame qué comentario o respuesta me podrías dar acerca de la lectura y de la pregunta que nos marca. Bueno, pues esto nos da a entender que la palabra nos sustenta con su poder, porque es viva, es eficaz, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, ya que lleva consigo el poder lograr las cosas que Él declara. Es decir, la palabra de Dios es una palabra creadora. Cuando Dios habló y dijo, séase la luz, hubo la luz, séase esto, lo fue creando. ¿Por qué? A través de su palabra. Pero ¿qué me puedes comentar más al respecto de esto? Fíjate, David, que es algo impresionante porque en toda la historia del Génesis repetidamente encontramos la expresión de Dios dijo, como por ejemplo cuando dijo que se hicieran las flores, los árboles, los animales, fue hecho por el simple hecho de decir con su voz. Hay una palabra que nos remarca aquí en la lección que es la palabra bara, que está en el hebreo. Pero, ¿qué quiere dar a entender esto? Pues esta palabra nosotros, o más bien se utiliza cuando Dios lo tenemos como el sujeto. Es decir, únicamente Dios puede barak, o sea, crear o creación o creador, y lo hace a través del poder de su palabra hablada. Ya que Dios no solo creó el mundo a través de su palabra, sino también lo mantiene y lo tiene a través de ella. Un claro ejemplo que podemos ver de que Dios no solamente creó a través de su palabra fue cuando creó al primer hombre. Él lo moldeó, lo hizo a imagen y a semejanza. Vemos un claro ejemplo de que aparte de que Dios puede crear por su palabra, puede también hacerlo físicamente, ya que el mismo Espíritu Santo está activo en la creación y estuvo activo también
lo puede estar en la Escritura, ya que nosotros cuando leemos la Biblia o cuando compartimos el mensaje a las demás personas, el Espíritu Santo es el que se manifiesta ante nosotros. Así es, David. Y para reforzar, la lección nos da el párrafo de la Educación Adventista, página 126, que declara lo siguiente: en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder y engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida o recabida en el alma. Trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Así es, nosotros a medida de que comprendamos las promesas que Dios nos da por medio de las Escrituras, pues nuestra vida cambia, nosotros tenemos otro pensamiento y es por eso que aquí el Espíritu Santo intercede en nuestras vidas y nosotros podemos llevarles el mensaje a las demás personas, podemos cambiarle las vidas hacia los demás. Claro que sí, David. Y para concluir te dejamos la siguiente pregunta con la cual quiero que reflexiones. ¿Qué nos dice esta sorprendente realidad sobre su poder? Continuamos con nuestro repaso de la lección y vamos con el día martes, que se llama Los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Recordemos que estudiar la palabra de Dios trae múltiples beneficios a nuestra vida, así como el alimento físico. También el alimento espiritual da muchas bendiciones el estudiarla y aprenderla a diario. Muy bien. Así como ya mencionó Xochitl, encontramos beneficios al estudiar la palabra de Dios. Eso significa que, por ejemplo, si hoy no desayunamos, eso no es bueno para la salud, ¿verdad? Necesitamos desayunar, necesitamos nutrirnos, porque hay ciertos minerales, vitaminas que nos traen beneficios a nuestro cuerpo. De la misma manera, la palabra de Dios trae esos beneficios. Algunos beneficios los encontramos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. ¿Qué beneficios podemos encontrar ahí, Xochitl? En esta parte, Pablo le escribe una carta a su amigo Timoteo donde lo insta a ser fiel y donde le pide que estudie la Biblia porque trae ciertos beneficios como los que estamos diciendo y que dice que la escritura es útil para enseñar. Dice que revela la verdad, expone el error, reprende el pecado. También, si nosotros contemplamos a Jesús en su palabra, nos volvemos más como Él. ¿Qué quiere decir? Que lo que oímos, lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos es alimento para nuestra vida espiritual y uno es aquello que consume. Lo que quiero decir es que nosotros nos volvemos el reflejo de todo esto, de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que escuchamos. Claro, incluso hay algunas imágenes que los muchachos dicen que se llaman memes, ¿no? Que dice que si tú consumes una dona, pues te vas a parecer una dona. Pero aquí Pablo, cuando menciona al joven Timoteo, le dice que los beneficios de estudiar la palabra de Dios es recomponer el camino, corregir los pensamientos erróneos y entonces lleva al creyente a una experiencia hacia la justicia de Cristo. Entonces, esos beneficios los podemos notar al estudiar la palabra de Dios. Pero además, ¿tú qué experiencias, Xochitl, has encontrado al estudiar la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios para mí es una semilla que se implanta en nuestra vida y que pues esto nos ayuda a vencer al mundo en las adversidades que pasamos a diario. Por eso en este momento yo te invito a leer la palabra del Señor y no solo a vivirla, no solo a leerla, sino a vivirla y a compartirla. Claro, así que deseamos que tú puedas disfrutar de los beneficios de estudiar la palabra del Señor. Continuando con nuestra lección del día miércoles titulado Aplicar la palabra de Dios. En la Biblia nos muestran más de 3,000 promesas que Dios nos ha dado, que provienen del corazón de un Dios amoroso. Les invito a buscar o que puedan escuchar lo que dice la Biblia en Efesios 3:20, que dice lo siguiente: es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer lo inexplicable. Lo que nosotros no creemos que pueda ser hecho, Dios lo hace.
Y aquí nos los está diciendo. Pero también algo muy importante que debemos de tener en cuenta es cuánta fe tenemos en Dios. Cuanto la fe tengamos, Dios nos va a proveer lo que nosotros pidamos. Es la promesa de Dios, cada promesa que nos da son unos compromisos que Dios hace a cada uno de nosotros. Dios nos la va a cumplir, pero también nosotros tenemos el deber de compartirlas y hacer que otras personas las puedan alcanzar y puedan que esas promesas también ayuden en sus vidas. Y si nosotros hacemos eso, nos dice que del cielo va a fluir muchas cosas para nosotros, muchas más promesas, porque nosotros estamos dedicando nuestra vida a Dios. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios dio a su único Hijo, ¿cómo no nos va a dar las cosas que le pidamos conforme a nuestro corazón, conforme a la necesidad que nosotros sintamos? Si Él ya nos está prometiendo una vida eterna, ¿cómo no va a ser un milagro para que pueda hablar en la vida de cada uno de nosotros? Pasamos a las preguntas que nos marca aquí la lección, que dice: aunque estas promesas son bastante diferentes, la que encontramos en 1 de Juan 1, 7 al 9 y Filipenses 4, 13 y 19, que nos enseña sobre el carácter de Dios. En la primera cita, que es Juan 1, 7 al 9, nos dice o nos habla en esos versículos sobre el perdón de nuestros pecados. Ahí Dios nos hace reflejar que si nosotros nos arrepentimos y andamos en su luz, Él nos va a perdonar. La siguiente es Filipenses 4, 13 y 19, que nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esos versículos nos da esperanza, nos da valor, nos da valentía, nos fortalece. En uno nos perdona y en otro nos ofrece la fortaleza. Son diferentes porque nos da diferentes cosas, pero nos muestra que Dios es grande y misericordioso y es un Dios de amor, que aunque la promesa sea diferente, Dios es el mismo, que nos revela a un Dios de perdón, de amor, de poder infinito y que se preocupa por cada uno de sus hijos. Y con eso debemos de sentir seguridad de que Dios está obrando en nuestras vidas y que Él nos promete algo. Debemos de sentirnos seguros conforme a las promesas que Dios nos da. Nos sigue diciendo, nos da otra cita, Hebreos 3:19 y Mateo 13:58. La pregunta dice, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de la necesidad de la fe? Hebreos 3:19, muy cortito, pero nos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si nosotros no tenemos fe, ¿cómo vamos a querer que Dios obre en nuestras vidas? En este versículo podemos ver de que ellos no pudieron entrar porque les faltó esa fe que Dios nos da, faltó confiar en Dios, dudaron, no creyeron, dudaron del poder de Dios y por lo tanto les faltó la fe que Dios nos da o que nosotros debemos de tener en Dios. En Hebreos 4, 13 al 3 nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Este versículo, aunque nosotros digamos que sí vamos, que sí estamos con Dios, que sí estudiamos, pero no por eso vamos a entrar al cielo, o no por eso vamos a decir que ya nuestra vida con Dios es perfecta o tenemos ya el pase de entrada al cielo. No, es un esfuerzo de que diario se tiene que tomar uno personal, que tiene que orar con Dios, pasar una comunión con Él, redimirse, humildad ante todo, porque Dios nos perdona siempre y cuando nosotros tengamos el deseo en nuestros corazones, vayamos con arrepentimiento sincero. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos. De nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Si nosotros escuchamos la palabra, escuchamos
todo lo que dice el pastor, todo lo que dice un predicador, lo que dice la Biblia, lo que dice un audio que nos manden, lo escuchamos, pero ¿de qué nos sirve si no sentimos la fe necesaria para creerlo? Lo puedo escuchar, pero no por eso lo estoy creyendo. Y es allá donde muchos a veces fallamos. Aunque lo escucho, aunque lo sé, no lo creo. Es ahí donde nos falta la fe necesaria. Sigue diciendo, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira que no entraría en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas en la fundación del mundo. Que los que creyeron y realmente tuvieron fe pudieron entrar. Y que a esos Dios nos promete algo, que es la vida eterna. Y si nosotros creemos y nos mantenemos firmes hasta el último momento, Dios nos lo va a recompensar. A veces podemos quedarnos en el camino, caer o seguir adelante y superar ese obstáculo. Dios nos da las promesas necesarias para poder entender su palabra y para poder guiarnos, y que aunque cueste, sabemos de que va a ser una gran recompensa la que Dios nos va a dar. Así que podamos leer cada promesa que Dios nos da y tener en cuenta que algún día seremos recompensados porque Dios es un Dios de amor. Ya casi llegamos a la recta final en el día jueves, titulada Compartir la Palabra. Cuando nosotros recibimos alguna noticia, nos da alegría o gozo o causa cierta sensación dentro de nosotros. Pero, Xochitl, déjame decirte esto. ¿Alguna vez has recibido una noticia que te haya impactado o generado alguna emoción? Claro que sí, a diario nosotros recibimos noticias, ya sean buenas o malas, pero en el transcurso de nuestras vidas siempre recibimos más noticias buenas que malas, pero desgraciadamente nos enfocamos muchas veces en lo malo. Pero sabes, aquí la lección de este día nos indica lo maravilloso que es compartir nuestra alegría a los demás, pero lo importante o lo mejor, la mejor noticia que podemos dar al universo es compartir acerca de Jesús. Claro que sí, Xochitl. De hecho, es maravilloso compartir nuestra alegría con las demás personas. Pero, como bien mencionaste, una de las mejores noticias es la historia de Jesús. Cuando descubrimos nuevas ideas en la palabra, o sea, en la Biblia, acerca de la salvación que hay en Cristo, nuestros corazones automáticamente se llenan de alegría y anhelamos contarle a los demás sobre las buenas nuevas y promesas que encontramos en ella. Claro que sí, así como el apóstol Pablo nunca se cansó de contar su historia de conversión, su corazón se desbordaba de alegría y esto permitía que él pudiera dar a conocer al mundo acerca de Jesús. Él no podía estar callado ni dejar de compartir lo que había aprendido o lo que había conocido al estar al lado de Jesús. También debemos tener en cuenta que al momento cuando nosotros queremos compartir esas buenas nuevas o noticias con otras personas, de una u otra manera encontraremos ciertas ocasiones que no será tan fácil. Un claro ejemplo que podemos encontrar es en el Nuevo Testamento, cuando los líderes religiosos intentaban, de hecho, hacer callar a Pablo con la predicación, o más bien a los apóstoles en la predicación del Evangelio. Pero podemos encontrar un hecho sorprendente que se encuentra en el capítulo 4 de Hechos, versículo 20, que dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así es, la intensidad de nuestro testimonio estará en exacta proporción con el conocimiento que tengamos de Dios y su palabra. Es decir, que si conocemos a Dios de una manera profunda por medio de la Biblia, lo compartiremos de manera sincera, de manera honesta, de manera constante. Pero si poco leemos de Dios, no tendremos mucha oportunidad de compartir acerca de Él. Y bien, para finalizar te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Con quiénes estás en contacto y cómo puedes ser mejor testigo para ellos tomando en cuenta estos 3 principios? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo le decimos a esa persona? ¿Y cuándo le decimos? Para finalizar la lección del día viernes, debemos de comprender realmente que la palabra de nuestro Dios tiene un gran poder sobre nosotros, que es la guía hacia nuestro camino celestial. Pero sabemos que las personas que nos rodean necesitan esa ayuda, y es nuestra misión estando aquí en este mundo.
Así que cada día debemos de comprender realmente lo que está escrito en las palabras de nuestro Dios, para así poder compartirlo con otras personas, porque sabemos que tendrá un gran beneficio para ellos y también para nosotros. ¿Verdad? Así es. Así como el Espíritu Santo en aquel momento preparó el corazón de Nicodemo, de la mujer junto al pozo y de la mujer con flujo de sangre, así el Espíritu Santo en este tiempo hará su obra y transformará aquellos corazones en los cuales la palabra haya sido sembrada. Así es, porque el Espíritu Santo siempre nos dará ese pequeño impulso para llevar el Evangelio a esas personas. Porque aquí nos menciona, Dios está trabajando en los corazones que nos rodean. Porque en estos momentos de grandes circunstancias, de miedo, temor, etc., necesitarán escuchar de nuestro Dios. Así que les seguimos invitando con nosotros. Les agradecemos su compañía hasta este momento en el repaso de la lección. Les invitamos que si aún no nos siguen, puedan darle me gusta a la página de Distrito Iztacomitán, al igual que a la página de la Iglesia del Ceneba, y activen su campanita para que las notificaciones les lleguen cuando estemos transmitiendo. Les agradecemos. Dios les bendiga. Así como están, les invito a que inclinen su rostro para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor mi Dios, te damos muchas gracias por tantos beneficios que nos das, porque nunca nos abandonas, porque siempre nos das ese impulso para seguir adelante, porque nos diste las palabras de tus santas escrituras para que nos guíen en el verdadero camino, porque siempre estarás con nosotros, porque siempre eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Te damos muchas gracias y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.